Buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez quiero agradecer a toda la gente que se unió al canal en el último mes. La verdad que superamos los 500 suscriptores rápidamente, de forma inesperada. Se unió mucha gente en poco tiempo, así que le doy la bienvenida a mi canal a los nuevos suscriptores. Y ahora tengo ganas de entablar un tema que hace un tiempo vengo observando, que es el odio constante a personajes femeninos del shonen. Si uno se fija, generalmente en otros géneros como el seinen podemos encontrar varios personajes femeninos muy buenos. Por dar un ejemplo, tenemos a Misato de Evangelion o a Kane Tsunemori de Psycho Pass. Creo que es shonen, pero para mí Psycho Pass lo califico como seinen porque me parece que tiene mucha altura la calidad de la obra. Otro ejemplo es Rei Ermayer de Ergo Proxy, y curiosamente son tres mujeres que dentro de su propio universo se rebelan contra un sistema arcaico que las controla, ¿no? Pero si nos vamos al shonen, específicamente al shonen de peleas, encontramos la verdad que personajes femeninos muy malos y realmente casi todo se repite el mismo patrón o encontramos errores similares pero en diferentes aspectos. Voy a dar algunos ejemplos y después voy a dar una razón de por qué me parece a mí que son tan malos los personajes femeninos, o por qué hay una percepción general de que son malos estos personajes. Para empezar, tenemos a Sakura de Naruto, que es un personaje muy odiado, especialmente por el público femenino. La verdad que me parece muy injustificado el odio hacia Sakura. Me parece que es un buen personaje, a mí me gusta. No será el mejor personaje de Naruto, pero tampoco es un personaje tan malo, especialmente en la primera saga. ¿Cuál es el problema de Sakura? Nunca tuvo un poder especial. El autor nunca se lo dio. Kishimoto jamás le dio una característica especial, tampoco le dio un pasado demasiado trágico. Entonces es un personaje bastante tibio en algún sentido. Por otro lado, es un personaje que todo el tiempo se encuentra en la búsqueda de tratar de estar a la altura de Naruto y Sasuke, que siempre estuvieron un paso adelante, y ella, al no tener ningún poder especial, siempre estuvo atrás. Incluso en la segunda etapa, cuando obtiene super fuerza y poderes de ninja médico, tampoco lo llegó a alcanzar jamás. Y como Kishimoto tampoco le dio demasiado protagonismo, cuando se incorpora a la historia en la segunda parte, sus apariciones y su protagonismo la verdad que es bastante anticlimático. La verdad que ese es un problema, pero en un principio la verdad que es un personaje muy interesante, tiene un desarrollo constante. Empieza como una chica que tiene problemas para adaptarse, que tiene problemas con la apariencia física suya porque la gastaban por su frente. Después se da cuenta que puede ser más femenina, más atractiva. Y cuando entra en los exámenes Chunin se corta el pelo y se da cuenta que para ser una kunoichi necesita otras habilidades y no lo de mantenerse siempre como linda y femenina, ¿no? Rápidamente, repasando un poquito de su pasado. Y a pesar de que mucha gente la desvalore, a mí me parece que es un personaje interesante porque desde el principio siempre tuvo buenas habilidades, pero como digo, sin tener ninguna habilidad que la haga destacar. Pero eso por culpa del autor. Me parece que Kishimoto jamás la supo aprovechar. Al principio tenía una estabilidad y un protagonismo constante, pero en la segunda etapa se pierde y es un personaje que ciertamente toma malas decisiones, a veces por culpa de sus sentimientos y otras veces por culpa de conveniencia de la trama, pero eso no la hace un mal personaje. La hará un personaje mal aprovechado o un personaje que no le gusta a mucha gente, pero no un mal personaje en concepto. Quizás sí en algunos momentos por ejecución, pero aún así a mí me parece un personaje rescatable que tenía mucho potencial, y que para los que piensan que Kishimoto no puede dibujar personajes femeninos o hacerle una buena historia, tenemos el personaje, por ejemplo, Tsunade, que es un personaje que sí empezó fuerte, que sí empezó con poderes especiales y que sí tiene una trama, un trasfondo y un mínimo desarrollo, pero como siempre los personajes, casi todos los de Naruto, salen muy heridos de la última saga, de la última guerra ninja, así que en esa saga también es un personaje que pierde bastante personalidad. Pero bueno, si vamos a otro personaje secundario femenino, por ejemplo, Temari es un buen personaje femenino, fuerte, que aparece en la historia, tiene una presencia media, aparece en los momentos justos, pero cuando lo hace bien, y es un personaje que como nunca tuvo demasiado protagonismo, nunca sale demasiado herido. Para mí que Kishimoto no es que no sepa dibujar personajes femeninos, sino que o no lo dejan o no quiere, pero que sabe, sí, eso seguro. Me parece que muy bien sabe escribir personajes femeninos, pero por una razón que voy a dar más adelante se va a explicar cuál es la situación de los personajes en Naruto. Pasando a otro ejemplo, tenemos por ejemplo Elizabeth de Nanatsu no Taizai. Siempre fue criticada por ser un elemento de fanservice adentro de la historia y por nunca tener un protagonismo fijo. En este caso me parece mucho peor que el de Sakura porque
además de ser utilizada como objeto todo el tiempo, es un personaje que nunca tiene independencia. Si la comparamos por ejemplo con Sakura, jamás tuvo una injerencia en la serie, jamás toma decisiones propias y jamás es ella la que tracciona la trama. Generalmente es ella atrás de Meliodas haciendo alguna escena, pero muy básica. Seguramente tiene algún momento bueno, que en este momento no me acuerdo, porque la verdad que trato de borrar este manga de mi mente, porque me resultó muy malo en casi todos los aspectos. Y en este caso sí me parece que el autor no sabe dibujar personajes femeninos. Lo más cercano a eso quizás fue Diane, que era un personaje que mientras no tenía recuerdos estaba enamorada del capitán. O sea, de los 3 personajes femeninos más importantes de la serie, Elizabeth, Diane y Berlín, las 3 estaban enamoradas del capitán, pero bueno, ella después recupera sus recuerdos y toma otras decisiones, aunque tampoco tuvo un protagonismo ni una importancia demasiado relevante en la historia. Igual que todos los personajes, me parece que en Nanatsu no Taizai todos los personajes están a media, pero el caso de Elizabeth es peor porque como ella es la protagonista, debería haber tenido un desarrollo y una importancia equiparable a la de Meliodas y nunca la tiene. Yendo a otro ejemplo más actual, Ochako de My Hero Academia. Ochako es un buen personaje, es encantador, tiene un diseño realmente adorable, pero ¿cuál es el problema de Ochako? El problema es el autor, porque en realidad ella tiene importancia al principio, cuando la introducen en el festival deportivo, y después nunca más vuelve a tener importancia. Y casualmente en el medio de esa desaparición que tiene se enamora del protagonista. Qué casualidad, algo que ocurre en el 80% de los shonen. Es un personaje muy interesante, con buenos poderes, con mucho potencial, pero como digo, el problema es que el autor no la sabe aprovechar o no la quiere aprovechar. Yo voy a explicar por qué. En este caso me parece que el autor no sabe desarrollar personajes y no sabe darle la importancia que merecen. En el caso de Horikoshi, cada vez que toca un personaje como que lo quema, le da un poquito de protagonismo y ya está, nunca más vuelven a aparecer. Por eso me parece que destrata a varios personajes, y varios personajes que aparecieron en los arcos muy cortos que tiene My Hero Academia, los que tienen una relevancia mínima jamás vuelven a aparecer, como Lida, como Tsuyu, como varios personajes que tienen un momento de esplendor de la misma Uraraka y después jamás vuelven a aparecer o a tener cierta relevancia en la historia. Por eso Todoroki nunca termina de evolucionar y siempre está como con el trauma del padre, que se repite una y otra vez en varios arcos y nunca lo supera, porque el día que lo supere el autor seguramente lo deje de utilizar y se está guardando ese trasfondo para el final de la historia. Pero bueno, en el caso de Ochako la verdad que nunca tiene demasiada injerencia, vuelve a aparecer después de los primeros capítulos, aparece como en el tomo 22, 23, lo que vendría a ser lo que pasa en la quinta temporada. Y en la temporada 4, si nos ponemos a recordar, por ejemplo en la misión contra Overhaul, nunca se muestra su pelea. Ella pelea con la mina que se transforma en dragón y con Nejire contra el tipo gigante y jamás se muestra su pelea, ni siquiera un poco. Y ni hablar de Nejire, que es un personaje que está dentro de los Big Three de la UA, que debería estar al nivel de Mirio y de Soul Eater, pero jamás se muestran ni sus poderes, ni su historia, ni su desarrollo, ni siquiera se muestra cómo pelea. Solamente se muestra que tienen como unas ondas que dispara de los brazos, pero nada más, o sea, ni siquiera las podía controlar esas ondas que disparaba, o sea que es medio raro. Y la desatención que tiene con este personaje, que también es un personaje con un lindo diseño y con un buen aspecto, con entre comillas buenos poderes, pero que jamás se desarrolla y que jamás se aprovecha. En el caso de Horikoshi, como digo, no es que haga malos personajes, sino que no los aprovecha del todo y que terminan siendo arruinados por su falta de competitividad para crearles guiones acordes y a tiempo a cada uno de los personajes. Ahora voy a ir a otro ejemplo corto, que es el de Katara de Avatar, que es una serie, fíjense que es apuntada para chicos de 6 a 11 años. Los shonen que comenté hasta ahora estaban orientados de 13 hasta 18 años. O sea que Avatar es una serie incluso para gente más chica, una serie americana, pero que hace todo lo contrario de los shonen. Tenemos un personaje como Katara, que aparece al principio de la historia y que toma un protagonismo increíble. Ella es una maestra agua que no solo cumple el papel de ser la madre de Sokka y de llevar adelante la tribu agua del sur, sino que también se vuelve el maestro agua del Avatar, o sea que tiene un protagonismo muy importante. Y contrario a los 3 ejemplos anteriores que di, Katara sí nace en una sociedad patriarcal, porque cuando ella viaja a la tribu agua del sur y le pide al maestro Pacu que le enseñe agua control, él le dice: no, acá las mujeres no aprenden agua control, acá solamente las mujeres utilizan su agua control para fines médicos, para curar a la gente,
y la mandan a hacer como una especie de curso de curación de agua, pero ella era una maestra de control, o sea que se rebela contra ese sistema y se vuelve una maestra y uno de los pilares más importantes de la historia, siendo no solamente una de las que planean la invasión y uno de los maestros de agua más importantes que tienen un rol siempre protagónico dentro de la historia de Avatar. Quizás lo que fueron las relaciones románticas que tuvo no estuvieron del todo bien manejadas dentro de la historia, pero sus poderes, su evolución, cuando ella era la que le decía a Aang, por ejemplo, que tenía que asesinar al Señor del Fuego Ozai, y después hace su viaje de redención para encontrar al hombre que mató a su madre, ella se da cuenta que asesinar a la persona por venganza no es algo bueno, no es algo positivo, y ahí crece y le vuelve a decir a Aang que no, la respuesta correcta no era matar al Señor del Fuego, sino que tenía que encontrar otra forma, porque la matanza por venganza no es un camino que se puede tomar, que no es una opción viable en el camino de la vida. Y bueno, eso es una evolución muy grande, y fíjense en un personaje femenino de una serie para niños apuntada incluso menores a lo que apuntan los shonen. Entonces yo digo, ¿tan difícil es hacer un personaje femenino bueno? No, la verdad que no. Ahora voy a ir a otro ejemplo mínimo que me cuesta bastante decir porque es un personaje de una serie que odio, que es Black Clover. Es el caso de Noelle, que es un buen personaje femenino que tiene varias similitudes con Katara. Ella también tiene poderes de agua, viene de la realeza y es un personaje que constantemente en la historia tiene protagonismo. Incluso tiene un arco para ella misma donde aprende a dominar sus poderes y tiene cierta constancia y cierta evolución en la historia, cierta seguridad, porque ella al principio no podía controlar sus poderes, pero bueno, después empieza a dominarlos y empieza a ser respetada por la gente de su familia dentro de la realeza. Y además tiene cierto trasfondo, la historia de su madre y demás, así que dentro de todo es un personaje bien construido y bien desarrollado, que siempre tiene presencia en la historia y que incluso está por delante de Asta o de otros personajes principales de la historia que se quedan atrás, y ella consigue poderes que la mantienen dentro del rango de importancia de la serie. El tema de los poderes de Black Clover y todos los errores que ello conlleva es un tema aparte. Estoy hablando de su personaje femenino. ¿Cuál es el problema de Noelle? Que tiene el arquetipo de personaje tsundere, que ya es un arquetipo tóxico, que ya quedó viejo, ya no se usa más ese tipo de arquetipo. Y bueno, acá es el punto que quería llegar, ¿no? En los arquetipos. Tenemos tsundere, kudere, yandere, todos estos arquetipos de personajes femeninos fueron arquetipos que se fueron creando por las similitudes de los personajes que se empezaban a crear para manga y anime. Y este es un problema porque son arquetipos de personajes creados a partir de fantasías masculinas que hacen los mangakas. Y acá la mayoría va a crear una respuesta más retórica o más teórica. Pero bueno, la respuesta a por qué estos personajes femeninos son tan malos es tan simple como que Japón es una sociedad machista. Entonces hay una bajada de línea de sus valores a las obras de arte, como por ejemplo el anime y el manga. Así de simple. Y es una sociedad muy machista. No es joda, digamos. Las mujeres tienen problemas para ingresar en el ámbito laboral, ganan menos que los hombres. Incluso es obligatorio para ellas usar tacones en horario laboral. Otro ejemplo es que tienen un vagón separado de mujeres porque sufren abuso adentro de los trenes por los hombres. Hubo una idol que sufrió un abuso en un transporte público y cuando salió a denunciarlo tuvo que salir a disculparse por la denuncia que hizo porque ofendió a sus fanáticos hombres. O sea que fíjense el nivel de machismo y de patriarcado que hay dentro de la sociedad japonesa. O sea, no es joda, no es un chiste. Así como yo digo que el autor de Kenshin, que fue encontrado con pedofilia, debería estar preso o mínimo debería dejar de publicar su manga, digo que esto no es un chiste porque esto se refleja nuevamente en las obras de arte, en el manga y en el anime. El autor de Kimetsu no Yaiba tiene que ocultar que ella es mujer porque si lo fuera, su manga no tendría la recepción que tiene, vendería mucho menos, simplemente por la impresión del público de que la autora es mujer y entonces no puede entregar una buena obra. En el caso de los personajes y de las series que nombré, el problema es que si le dieran la importancia que merecen a estos personajes, probablemente el público bajaría muchísimo la atención sobre estas series, porque primero que se piensa, el shonen está pensado como una demografía puesta para que lo lean varones de 13 a 18 años, como ya dije. Entonces no se apunta a un público femenino. Los personajes y los arquetipos de personajes femeninos no están creados para representar a mujeres que lean la obra, porque no está pensado que ellas las van a leer siquiera.
Entonces, ¿qué función cumplen estos personajes adentro de la historia? En general, fanservice o una atracción visual o algún elemento decorativo de los personajes masculinos, pero nada más. Si uno se fija, las quejas de la mayoría de las mujeres que odian a estos personajes son comentarios de gente de Occidente. En Japón no sé si hay tanta gente, tanto público femenino que lea estos mangas. Imagino que sí, habrá algún porcentaje, pero no es suficiente para crear una injerencia que necesite que personajes femeninos sean representados de forma cabal y de forma representativa, ¿no? De una forma que tenga un protagonismo digno que no se les da, como no se les dio a los ejemplos que ya di. Por eso en Japón existen géneros shoujo o yosei para que ese género sea leído por mujeres, y igualmente también es un género que reproduce ciertas tendencias machistas que tiene obviamente la sociedad japonesa y que se piensa que eso es lo que el público quiere leer. Obviamente esto también depende de los autores y me parece que de a poco esto está cambiando. Por ejemplo, Kimetsu no Yaiba, que es un shonen actual dibujado por un autor que es mujer. En este caso tenemos a Nezuko, que es un personaje femenino que tiene cierta relevancia, pero el problema de Nezuko es que como es un demonio no puede hablar y encima todo el tiempo tiene que estar durmiendo para recuperar energías. Es la forma en que se la ingenió la autora para que Nezuko tuviera cierta importancia, pero a la vez estuviera todo el tiempo guardada y solo aparezca en los momentos importantes, y tampoco para no crearle una evolución, sino que el personaje casi todo el tiempo se mantiene en la misma situación de estar durmiendo o de estar adentro de la caja. Entonces no tiene una relevancia constante y no tiene que ocuparse de eso, pero al mismo tiempo le da cierto equilibrio dándole importancia en los momentos importantes. Así que bueno, en definitiva me parece que no es culpa de los personajes que sean malos. Algunos autores sí, me parece que no saben escribir personajes femeninos, como es el de Nanatsu no Taizai. Algunos me parece que sí, como Kishimoto, sabían dibujar y podían realmente crear personajes femeninos fuertes, como lo es Conan o Temari en su propia serie, pero no quería darle la relevancia que realmente merecía. O quizá en la misma Shonen Jump de Shueisha, que le dice, ¿sabes qué? A los personajes femeninos sacámelo de primera plana porque cada vez que los pones en relevancia baja el público, baja el consumo de la serie. Y no sé si es así. Quizá en Japón sea así. Quizá el público masculino, cuando ve personajes femeninos con importancia en series como Naruto, como Black Clover o como My Hero Academia, realmente dejan de ponerle atención a la serie cuando no sea fanservice o algo accesorio para un personaje masculino. Puede ser, la verdad es que en este caso no lo sé. Quizás sea así y probablemente sea así porque si no los autores se preocuparían más por darle una importancia real a los personajes femeninos, pero bueno, no se le da. Así que bueno, esta es mi opinión respecto a este tema. ¿Por qué son malos los personajes femeninos? No es que sean malos, sino que son desaprovechados en su mayoría porque hay una línea machista patriarcal que se baja dentro de la cultura japonesa, que se vuelca en los animes y en los mangas, que hacen que tengan una poca relevancia. Creo que es algo bastante obvio, pero hay mucha gente que no está totalmente consciente de cuál es la situación en Japón, cuál es el nivel cultural que tienen, entonces puede que obvien este tema. Pero bueno, esta es mi opinión y escucho y leo los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Adiós.